Bueno, ya estamos en piso con nuestro invitado. Enrique, muy buenas noches. Gracias por venir nuevamente a nuestro programa. El gusto es mío, saludarlo y por supuesto compartir con usted y con tu audiencia este espacio. Así que muy bien. Me parece importantísimo, para empezar a hablar, que hablemos un poco de la actualidad de este centro de pensamiento crítico, Pedro Paz, cuáles han sido las actividades en este tiempo, porque ustedes fueron los promotores de un curso de posgrado que estaba centrado en un análisis de la realidad, un análisis crítico y ver una posible solución a esta realidad económica nacional. Bueno, muy bien. Por suerte, las actividades del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, el 24 de mayo cumplimos 2 años y la verdad que ha sido una actividad muy fructífera. Es una actividad colectiva, no está en manos de una persona y con mucho esfuerzo, con mucha voluntad. Yo diría que eso es lo que prevalece. En los 24 meses de actividad de vida del centro, más allá de que venimos realizando actividades previas, bueno, generamos 25 actividades entre cursos, jornadas, reuniones, talleres, y una de las actividades más importantes fue un ciclo de posgrado de alrededor 430 horas reloj, que como producto de todo ese ciclo de formación es que próximamente, antes de fin de año, estarán los primeros egresados de la carrera de posgrado en especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, que fue un espacio que se construyó con 21 participantes que hicieron todo el ciclo, desde el año 2015 hasta el presente, y de esos 21 hay 13 que ya están en condiciones de presentar sus trabajos y demás. Así que bueno, muy contento, una actividad donde los talleres, las jornadas, participaron 720, 730 personas, entre gente de la comunidad, docentes, alumnos, y eso habla de la necesidad del Centro de Pensamiento Crítico, su vigencia, el compromiso, y fundamentalmente es un espacio, yo diría, ad honorem, porque bueno, las personas que participan ahí no tienen ningún tipo de remuneración. En el caso particular mío, desde que me jubilé en la universidad en el año 2017, yo soy el coordinador de este centro y a su vez soy el director de la carrera de especialización ad honorem, y que la verdad hemos cumplido hasta ahora un objetivo muy importante, que es la formación de pares, autoformación de pares. Son docentes, investigadores de nuestra facultad. Los que han participado, Exactamente. estos 17 personas que están en Exacto. condiciones de presentar. El trabajo Exacto. final es una tesis, ¿no? Exacto, el trabajo que ya lo están elaborando, y son gente, digamos, en una etapa muy interesante de su vida académica y de su vida como profesionales, personas entre 35 y 50 años, en pleno desarrollo, a mitad de su carrera en la universidad, con todo un futuro. Algunos ya tienen inclusive hasta doctorados, porque es una de las actividades que ahora vamos a hacer con uno de ellos. Así que bueno, desde ese punto de vista muy contento, y tenemos 2 actividades próximamente que ya les vamos a cursar para la invitación, que es algunos miembros, en este caso yo, participo en una cátedra libre de soberanía alimentaria, que la hemos construido con docentes de la Facultad de Ciencias Humanas de San Luis. Y esto tiene que ver con replantear y reflexionar sobre la alimentación desde el punto de vista de la salud, pero también desde el punto de vista de la soberanía, en un país donde generamos muchos alimentos, pero se come muy poco dentro de nuestra frontera. Y la otra actividad tiene que ver con compartir con los colegas 2 trabajos de tesis doctoral de un miembro del Centro de Pensamiento, y después hay un colega invitado, para discutir la sociología, la psicología, la política, la psicología política, pensándolo desde Latinoamérica. Y entonces, bueno, Eso se ve apasionante. Exactamente, Psicología y política. exactamente, Hoy que en este contexto
político que tenemos en este año con elecciones presidenciales, se habla mucho de los candidatos coachados y de cómo Exacto. contribuyen Sí. Sí. Acá intelectuales desde afuera de la sí, política, ¿no? sí, sí. Acá un poco el objetivo de estos dos talleres que vamos a armar tiene que ver con repensar las prácticas en Latinoamérica, porque creo que por todo lo que está pasando, la universidad necesita profundizar un pensamiento propio, necesita ser más universal, necesita salir del pensamiento único y necesita salir de esta idea de que la universidad le debe solamente o, digamos, prioritariamente resolver los problemas inmediatos que tienen, por ejemplo, las empresas, que es una parte del problema, pero no es todo, ¿no? Bueno, el centro de pensamiento está ahí y, bueno, seguiremos trabajando en la medida de que tengamos apoyo y que Está se pueda bueno hacer. esto que acabas de decir, porque universidad, universitas, viene de abarcar, ¿no es cierto?, una mirada amplia, casi universal, pero una Así mirada es. amplia dentro del espectro ideológico de una sociedad y hablar de que muchas veces las soluciones no vienen siempre de un solo lado. Yo creo que la solución de los conflictos de una sociedad se nutre de las diferentes miradas que hay, de las distintas perspectivas para resolver distintos conflictos. Porque es como decís vos, una mirada única en una universidad daña sensiblemente la formación de sus egresados, en tanto Así y en es. cuanto serían técnicos capacitados para resolver o problemas jurídicos, o problemas contables, o problemas matemáticos. Y no nos olvidemos que todos estos problemas están dentro de un marco social, siempre. Exacto. Eso es lo que nosotros nos hemos propuesto con quien hemos construido, digamos, originariamente y después se sumaron otros colegas, con Julio Gambina, que, digamos, el centro tiene que ser un espacio de reflexión, un espacio, por otro lado, que no debe responder a un momento político en particular, debe estar no ajeno a la política, pero debe pensar la política en un sentido más amplio y fundamentalmente el deber de los espacios en la universidad es discutir los problemas existentes, es tratar de evitar el pensamiento único e investigar y trabajar. Esa ha sido nuestra mirada, esa es nuestra práctica, que bueno, lamentablemente la universidad, la facultad en particular, tomó una decisión a fin del año pasado de no renovar el contrato a Julio Gambina, que era un asesor que tenía el centro y a su vez con esa asesoría él brindaba los cursos. Bueno, nosotros entendemos, nos hemos pronunciado que más allá de las justificaciones que tuvo el decano, la vicedecana, la secretaria de posgrado e investigación en tomar estas decisiones, que están en sus atributos, en verdad para nosotros ha sido una pérdida muy importante, más allá de que uno sigue en contacto, y más allá de los eufemismos y las cuestiones técnicas, lo consideramos como que fue un despido. Y bueno, vivimos un clima de época en donde estas cosas pasan desapercibidas, pero bueno, volverán las épocas en donde se podrá pensar de otra manera y se De va una manera más integradora. Exacto, y se va a comprender que, digamos, esto le ha hecho mucho daño al centro de pensamiento y uno trata de recuperarlo, porque uno de los eventos que nosotros teníamos previsto para este año, que creo que lo comentamos con vos en un programa, así como tuvimos un evento internacional muy importante en diciembre del 2017, donde vinieron profesores de otros lados, como también colegas de aquí, teníamos planificado hacer el encuentro anual de la Red de Estudios de Economía Mundial, REDEM, con quien nosotros tenemos un convenio. Y esa actividad se iba a hacer acá en Villa Mercedes. Bueno, dada cómo están las cosas y cómo fueron resultando a partir del despido de Gambina, esta actividad se realiza en Bolivia, yo voy a participar, y es una lástima porque es un evento donde participan 15, 20 expertos, estudiosos de Latinoamérica, de la ciencia política, de la economía,
y vamos a tener 3 días acá. Pero bueno, esta es la parte negativa. Creo que las autoridades bueno, han tomado su decisión. Las nuevas autoridades que vendrán, entiendo yo que no tienen ánimo de revertir esta situación, pero bueno. Que es una lástima, por lo menos en el momento en que se produjo la desvinculación de Julio Gambina, atento que él, por su marco intelectual específico, era un factor altamente positivo dentro de lo que era el curso de posgrado, por su marco intelectual precisamente, y también dentro del centro de pensamiento crítico. Por supuesto, además, podría haber habido otro tiempo tal vez y decir, esperar que concluyera el posgrado y tomar esa decisión un poco más adelante y no tan afectando, ¿no es cierto?, la realidad. Por supuesto. Uno, digamos, conociendo cómo es nuestra facultad, yo estoy prácticamente desde la creación. Y los 40 años que llevamos aproximadamente de existencia ha costado mucho la formación, la autoformación. Es muy sacrificado que de otros lados conseguir gente que, bueno, nos asista, es decir, generar grupos de trabajo. Bueno, este era un núcleo, por supuesto que era crítico con muchos temas tanto de la universidad como de la vida pública, que creo que eso también debe haber afectado y nos afecta. Pero nosotros entendemos que si estamos convencidos que nuestras ideas tienen que prevalecer, tienen que estar discutidas con las otras, uno no tiene por qué dejar de luchar. Así que bueno. ¿Es útil la crítica en nuestra sociedad o no? Claro que sí. Es útil por muchos temas que tal vez lo podríamos conversar luego, pero tiene que ver con los problemas que nosotros estamos viviendo ahora, con los desafíos que tenemos en este momento en lo político, en lo económico y en lo militar. Seguro. Enrique, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, ya estamos en nuestro segundo bloque. Enrique, voy a aprovechar tus conocimientos en economía y hablar sobre esta situación del acuerdo que se ha vendido últimamente en un escenario, en un marco netamente político, como diciendo, firmamos el famoso acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero si uno va un poquito e investiga sobre el tema, es un acuerdo que no está firmado y es un acuerdo que no está vigente, en tanto y en cuanto para que sea operativo tiene que ser suscripto por todos los actores que participan y después de que se anunció con bombos y platillos, hemos escuchado desde el lado europeo muchos actores que se manifiestan en contra. El presidente Macron de Francia, el ministro de Agroindustria belga, como que del lado europeo no sé si están tan conformes y atento que faltan las firmas, digo, lo han anunciado de una manera, pareciera, prima facie, desprolija. Atento que faltan 2 años tal vez de negociaciones, y es un acuerdo que incluso viene propuesto desde la época de Menem, digamos, y es algo que se ha seguido manejando o trabajando para que se firme en diversos cambios de la política nacional, con cambios ideológicos, siempre en una misma línea, digo, ¿no? Sí, es interesante lo que vos estás planteando, yo diría como una primera cuestión, más allá de la cuestión formal que vos estabas mencionando y en la forma en que se presentó públicamente, digamos, tiene una complejidad mayor. Pero antes de ir a eso, me gustaría, porque vos lo mencionaste y subrayarlo, la oposición que hay en la comunidad económica sobre el acuerdo no es de los gobiernos o de la comunidad, son para salvar la agricultura, porque Europa, como Estados Unidos y como todos los países que nosotros desde aquí decimos desarrollados, industrializados, protegen sus mercados. Todas las actividades económicas tienen una protección extraordinaria. En donde ellos ven que hay una competencia seria. Exacto. Entonces, hay subsidios por parte de los gobiernos para que su productor, su agricultor, entonces esta es la controversia interna que ellos tienen. Ahora, yendo a tu inquietud, yo diría,
Bueno, el acuerdo de libre comercio que se propone, si bien es un estudio y se viene trabajando de años atrás, esto tiene que ver con el momento político, económico de época, tiene que ver con los actores sociales y políticos que hoy en Latinoamérica intervienen. Claro. Y fundamentalmente tiene que ver con la oportunidad, por estas dos cuestiones que te acabo de mencionar, de el poder económico, de poder, digamos, consolidar su presencia en un continente extraordinariamente rico. El acuerdo o los acuerdos con los países que pueden ser de libre comercio, bilateral, no son ni malos ni buenos de por sí. Dependen de algunas condiciones, son como los acuerdos entre las personas. Entonces, desde ese punto de vista puede estar bien el acuerdo. Ahora, ¿cuáles son los problemas que creo que nosotros los tenemos que pensar? Y por eso en el bloque anterior, cuando hablabas de la universidad, es muy importante, porque estos son temas no solamente del ámbito universitario, pero no pueden estar ausentes. Digamos, hay un problema central que son las asimetrías. Las asimetrías son las diferencias que tenemos. Entonces, Latinoamérica, Argentina en particular, tiene una asimetría muy grande con el mundo desarrollado. Entonces, hay una serie de condicionalidades que no son buenas para, digamos, nuestro desarrollo. Entonces, ese es un tema. Por otro lado, hay un segundo aspecto que es muy importante tenerlo en cuenta, es que nuestra matriz productiva sigue siendo, está constituida por bienes que nosotros exportamos, que son lo que se llaman bienes salarios. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros exportamos, básicamente, dejando de lado hidrocarburos, tiene que ver con los alimentos, con los granos, con la carne, y eso incide en nuestra canasta familiar. Entonces, esto por eso le decimos bienes salarios, porque atenta a nuestro salario. Entonces, ¿cuál es la asimetría? Ellos lo tienen resuelto ese tema. Y ellos lo que tienen desarrollado es colocar servicios, industrias, bienes desarrollados, etc. La otra cuestión es la naturaleza y los contenidos que tiene el convenio que se quiere firmar el acuerdo. Tiene que ver, por ejemplo, con todas las compras al sector público, las compras nacionales. O sea, pasa a ser un actor, los miembros de la comunidad económica pasarían a ser equiparados a los nacionales para presentarse en las licitaciones públicas, por ejemplo, ¿no? Y así podemos decir, tiene que ver con el tema de las patentes, tiene que ver con el título de propiedad, los derechos de propiedad. Entonces, en esto hay una serie de asimetrías que en la manera que está planteado, lo más probable es que sea perjudicial. Y es perjudicial porque nosotros estamos abriendo nuestros mercados. Porque muchas veces uno se pregunta, bueno, pero si no ha desarrollado... Bueno, lo que pasa es que desarrollar nuestros mercados implican políticas, implica una visión diferente al pensamiento que hoy predomina. O sea, hoy pensemos Argentina, pensemos Brasil, que son dos países desde el punto de vista económico, poblacional, etcétera, etcétera, fundamentales en Latinoamérica. Entonces, la decisión de estos dos países van determinando al resto de los países. Entonces, aquí hay, digamos, una decisión que está condicionando el futuro de la política. Entonces, con una primera respuesta que yo te diría es un acuerdo que en los términos que está planteado, si se consolida, son como todos los acuerdos de libre comercio que en la historia ha tenido la Argentina. Por otro lado, no conozco ningún país de Latinoamérica, que son países con nuestras características, que le haya ido bien con el libre mercado. Te voy a poner dos ejemplos de un país grande y un país pequeño. México, después de 20 años de libre mercado... Con el ALCA. Con el ALCA y con otra sigla, que es el Tratado de Libre Comercio que tienen, lo que ha quedado de México hasta ha perdido, digamos, la marca de su maíz propio que tenía.
Digamos, para México en su conjunto fue una experiencia pésima, más allá de que hay sectores que se han visto beneficiados. Y en país chico, vecinos, en el caso de Chile, el libre comercio está muy bien para el grupo que entra en ese núcleo, pero las diferencias Para un sociales, poder adquisitivo alto. claro. Entonces digo, ahí hay otra cuestión que hay que tener en cuenta. Entonces, desde ese punto de vista yo te hablé de las condicionalidades a futuro. Y acá yo te agrego un tema más. Argentina con esto va a tener un segundo gran problema, llamémosle así. Dejemos de lado, porque tu audiencia tampoco tiene por qué aburrirse con los números de la desocupación, la pobreza, sí, que además la gente ya lo vive a eso, lo que alcanza a vivir. Pero está bueno incorporar datos para tenerlo en cuenta y Perfecto. contextualizarlo. Digamos, eso está más que claro. Ahora, yo creo que esto hay que contextualizarlo con el endeudamiento del país. La Argentina tiene un nivel de endeudamiento Alto. tal que es casi equivalente a la riqueza que genera, al Producto Bruto Interno. Es una deuda que no la puede pagar. Entonces, ahí hay una condicionalidad extraordinaria. Si pensemos que si los fondos buitres, por un puñado de monedas que habían quedado pendientes, lograron torcer el brazo al gobierno actual, yo no digo porque estaba decidido a hacerlo, sino al conjunto de dirigentes políticos que estaban en el Congreso, en el Senado y en diputados, que le dieron aprobación a la aprobación del canje y demás. Entonces, ahí hay un problema tremendo. Si a eso se le suma una condicionalidad de libre comercio, esto al nuevo gobierno, pero no estoy hablando de los próximos 4 años a partir de ese, estoy hablando de los próximos 10, 15 años. Esto implica problemas económicos, problemas sociales. Porque es muy cierto lo que vos decís, ese condicionamiento en el tiempo, porque no solamente los integrantes del FMI, sino también los políticos nacionales que están en miras a llegar al puesto máximo del Poder Ejecutivo, saben que el producto o lo que genera Argentina como riqueza no va a alcanzar a pagar los planes de deuda para 2021 y 2022, lo que genera sí un condicionamiento a futuro. Mira, es un condicionamiento total y esto está reasegurado con la presencia militar de Estados Unidos en Latinoamérica y en particular en la Argentina. Te voy a dar un dato. Hoy sale la información que en Posadas, Misiones, fuerzas argentinas combinadas con israelíes están haciendo controles, están patrullando con convenio, todo institucionalizado, por el problema con la triple frontera. Que el problema de la triple frontera nos hacen creer que es un problema que ahí está metido el Hezbollah, es un problema... Que hay una célula activa del Hezbollah y todo. Bien, pero ¿qué es lo central de esto? Hoy sale un informe, el acuífero guaraní. Es la tercera reserva mundial de agua dulce, sí, donde nosotros somos parte. El acuífero guaraní se extiende desde Brasil hasta el norte de San Luis. Exactamente, inclusive hasta puede llegar hasta el sur, porque no está todavía dimensionado. Ahora, el punto, ¿cuál es? Impresionante. Es que, digamos, los organismos internacionales están pensando, y el gobierno nacional también, en dar concesión a empresas transnacionales para la administración y uso del recurso agua. Y esto mismo de la presencia militar tiene que ver las bases en Neuquén y más en el sur, ni qué hablar de las Islas Malvinas. ¿Por qué traigo estos ejemplos? Y no es para hacer terrorismo, sino para decir que aquí hay problemas económicos serios, endeudamiento, exigencia de libre comercio, o sea, abran todo, presencia militar, que es un mensaje muy claro ante cualquier conflicto lo que puede suceder. Y el gran problema, Gustavo, además, es que uno ve en la dirigencia la pasividad en el tema. Y con esto yo, inclusive hasta me ha extrañado, la oposición al actual gobierno, o las oposiciones, salvo contadas excepciones minoritarias que seguramente no van a tener posibilidad de llegar al gobierno, respecto del endeudamiento y del Fondo Monetario,
digamos, le están dando un trato como si fueran pares, y en realidad el Fondo Monetario es una banda de ladrones, disculpad que me exprese de esta manera. Es una banda de ladrones porque ellos han endeudado, han prestado a un país sabiendo que no pueden devolverle. ¿Y quiénes? Los funcionarios que directamente estuvieron involucrados. Yo te puedo asegurar, hoy no, pero van a tener serias consecuencias. En síntesis, el tema del Fondo Monetario requiere un tratamiento y una visión diferente, requiere una integralidad. Y estos temas, la presencia militar... Una política de Estado seria sí, de los candidatos bien, que hoy... De los candidatos, pero también lo que se necesita es que la población... sea consciente. Sea consciente. Y la universidad tiene un rol fundamental en esto. ¿Por qué? Porque estos temas se tienen que debatir. Yo la crítica no solamente interclaustro, sino extraclaustro. Yo la crítica que le hago a la universidad, a nuestra facultad nuestras facultades, acá las dos, tienen, digamos, la virtud de tener las ciencias sociales y la ciencia aplicada, si tienen todo. Ahora, la crítica que uno le hace es que más allá de las ideas personales que tengan quienes están al frente de las universidades, tienen que filtrar algo, tienen que mitigar las políticas neoliberales, pero no porque las políticas neoliberales tienen que pasar a ser lo que se llama políticas populares. No, digamos, la universidad tiene el deber de balancear, tiene que saber discutir el modelo de negocio, que ya llevamos desde el 96, más de 20 años, con las semillas modificadas, y ha dejado toda una serie de secuelas. O sea, hay muchos temas que sé que escapa al tiempo de este programa. Pero que afectan a la vida cotidiana. Que afectan a la vida cotidiana, y nosotros del Centro de Pensamiento Crítico hemos considerado que además de hacer docencia, hay que discutir estos temas. Y discutirlo a la verdad única que se quiere imponer. Nuestros programas de estudio, por eso digo, pero no es un problema solo de la autoridad. También tienen que ver nuestros docentes, los consejos, porque nuestra universidad está formada por un consejo superior, un consejo directivo, o sea, son representantes. Y lo que uno nota es que hay una pasividad extraordinaria y una resignación, como diciendo, todo está bien. Y te digo que hay muchas cosas para analizar. La noche se va a venir a lo mejor, no para quienes hoy están tomando las decisiones en la universidad, sino seguramente para los hijos de ellos. Y ya va a ser tarde, porque las decisiones que están tomadas ya son irreversibles. Enrique, se nos ha acabado el tiempo. Es apasionante hablar con vos. Seguramente te vamos a convocar en otras oportunidades. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa hoy nuevamente. Gracias a ustedes que me permiten comunicarme con la audiencia, que es tan importante que tienen acá en Villa Mercedes. Gracias, Enrique. Nosotros nos despedimos recordándole que este programa se repite los jueves a las 6 de la tarde y los días domingos a las 7:30. Por su atención, muchísimas gracias.